qué miedo si nuestra polca siguen cantando. Yo te digo, mi amigo, que a este canto le está faltando un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. Ay, qué tierra heroica de gente hermosa y qué bella raza. Ven, canta conmigo bajo este árbol con la cigarra. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando Chacambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Julio, el comandante. Yo no sé, hermano mío, ¿por qué no tomas esa guitarra? Néstor no nos espera aquí llegando por caballero, y a los cuatro vientos retumba el nuevo grito de esta raza. Pura hey, bajú que robamos hoy de dioses del cielo. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. Ay, qué tierra heroica de gente hermosa y qué bella raza. Ven, canta conmigo bajo este árbol con la cigarra. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando Chacambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando Chacambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Hola chicos, digan saluden. Déjame. Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profe? Un gusto tenerles aquí. Estamos muy felices porque nos hayan tenido en cuenta. Y les presentamos a nuestra escuela de música, se llama Villa del Sol, que está dentro de un predio que se llama Villa del Sol, que es un hogar de niños. Pero esta escuela está abierta a todo público de la Todos ciudad. los niños que quieran venir de Carapeguá pueden venir. Ellos estamos teniendo casi 200 niños que están participando. Son 20 del hogar y el resto es de la comunidad. Mira qué bueno. Sí. Van a participar del concurso. Del festival, Del festival de Sonidos de la Tierra, sí, exactamente. Va a haber un grupo que se va a estar yendo a la ruta de los festivales de Sonidos de la Tierra. Así se llama. Bueno, así que quedamos a tu cargo, profe. Sí. Bueno, saluden, chicos. Hola. Bae Chapa tiene que decir. Bae Chapa. Bueno. Quiero... Bueno. Ellos tenían una musiquita que programaban Bae Chapa, sí. Bae Chapa. ¿Conocen ustedes Bae Chapa, Peime? Sí. ¿Cómo dice la música? Dale, vamos a escuchar. Bae Chapa, Bae Chapa, Peime. Ay me pora hande. Bae Chapa. Ay me pora, ay me pora, ay me pora. Ande. Muy bien. Ay me pora ahí. Jaime Pona dice.
¿Cómo Bueno, estás? vamos a escucharle cantar a los chicos. Sí, enseguida vamos. Sí, ya están preparando, están afinando, Bueno, nosotros con Sonido de la Tierra hace bastante tiempo que venimos trabajando. trabajando a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Me encanta. El profe va dejando la semillita Sí, y la música trasciende fronteras y trasciende todo. todo nuestro país. Nosotros, bueno, yo soy una de las primeras promociones de Sonido de la Tierra en Carapeguá. Comenzamos en el año 2003 y la verdad que Carapeguá fue, desde un principio siempre se destacó. Hay muchos compañeros que salieron, están en grandes orquestas como en la Sinfónica Nacional, están en la OSCA y yo me quedé en la ciudad a trabajar por mi ciudad y bueno, creamos esta escuela de música que surgió, Villa del Sol surgió como un taller ocupacional nomás para los niños del hogar. Y por la alta demanda que tuvimos y también por una gran donación de lotes de instrumentos que nos llegó de Italia, pudimos abrir al público. Y ahora mismo estamos integrando Sonidos de la Tierra, más con el apoyo, ¿verdad?, acá de las hermanas redentoristas que nos abrieron la escuela, el hogar en sí. Y ahí se formó la escuela Villa de del Sol. música Villa del Sol. Exactamente. Un poquito de eso. Sí, vamos a pasar. ¿Vamos a pasar? Ustedes se quedan todavía, o sea que van a entrar pero del otro lado. Permiso. Pueden ir nomás ya junto al profe. Acá tenemos una de las alumnas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Ella es Analía, es tal? una de nuestras alumnas destacadas ¿Qué tal, Analia? que hace 6 años surgió la escuela de música y ella es producto ya de esta escuela y actualmente ella ya está siendo profesora, o sea, ya está enseñando. ¿Cuántos años, Analia? 15. 15 años. Con 15 años ella ya está trabajando en otras escuelas de música más aparte de aquí, ¿verdad? Ella está llevando el taller de estimulación temprana que se estuvo especializando. Lo más chiquitito. Comenzó ella haciendo una estimulación temprana, una estimulación, y luego ella ya quedó siendo una de las encargadas de ese taller. No sé, ¿le doy mi micrófono o cómo? No, con este se lo va a escuchar. Ah, bueno. ¿Y hace cuántos años más o menos, Analia, que empezaste? Hace 6 años. 6 años. Ah, yo también. Por una invitación que tuve de la profe Mati para que yo pueda participar en uno de sus talleres musicales y sí. ¿Y hoy cómo es trabajar con los más chiquititos, esa La estimulación verdad es temprana? una experiencia única porque también la paciencia te enseña bastantes cosas. De la criatura aprendes más, creo que nosotros mismos enseñándole a ellos, pero es... Y es clave, la estimulación temprana es clave para el desarrollo de un chico. Sí. Depende de esa estimulación para que tenga Y la verdad que sí una vida profesional activa. vimos grandes resultados, ya llevamos 6 años haciendo este proyecto de estimulación temprana. Casi somos únicos en todo el departamento. Ahora, a partir del año pasado, se incluyeron también otras comunidades como Paraguarí. Y la verdad que tenemos grandes resultados. Los chicos que entran en estimulación y salen para instrumentos, para tocar instrumentos, se destacan muchísimo después. Se nota eso que ya tienen conocimientos. Sí, sobre seguro. la música, porque trabajamos con la música más que nada. Ah. De que le hacemos trabajar, por ejemplo, con bailes, juegos didácticos, pero obviamente con la música que nos ayuda también a que ellos ya tengan un poco de conocimiento sobre la música. Y en cuanto al estilo musical es variado, ellos pueden elegir cómo hacen. Utilizamos mucho el método Suzuki, esa sería más nuestra base. Y luego también utilizamos otras técnicas. Por ejemplo, estamos teniendo el método del profesor José Miranda, que es del Conservatorio Miranda de Asunción, de la Escuela de Música Miranda, perdón. Y ellos nos vienen apoyando también. Él lo que trata es de que la música paraguaya sea más o menos como el método Suzuki, pero paraguayo. Entonces tocamos mucha música paraguaya y también música extranjera. Excelente. No podemos pedir silencio acá porque es una escuela de música, más vale. Aparte que Acá hay tiene que muchos haber- niños. Acá tiene que haber barullo, tiene que haber ruido y sonidos. Ellos son, por ejemplo, los niños del hogar. Vengan un poco, Liam. Vení, papi. Vengan, chicos. Estos son algunos de los niños del hogar. Como pueden ver, él es un niño que tiene 2 años. ¿2 años tenés? 2 añitos. Mi vida, ella ya le carga. Y ellos ya son alumnitos de acá. Está bueno peinado, ¿viste? Sí. Vamos a ir pasando, chicos, allá para cantar. Vamos a cantarle al tío. Él es un poco argelino.
un poco exquisito. Vamos, papi. Él también es un niño del hogar. Hola, mi amor. Este es Aarón. Hola, ¿qué tal? Voy a mirar un poco si están todos ya. ¿Qué estamos todos? ¿Qué están todos? Corte, esperen, corte. Me pidieron hacer una publicidad para la generación Z, pero yo no sé qué les gusta. ¿Hay alguien más joven por acá? Esta botella viene con el sabor refrescante que todos conocemos. Encima, usas menos plástico y pagas solo por el contenido. Así como volvimos a poner de moda muchas cosas, hagamos que se ponga de moda la botella retornable de Coca-Cola, porque es buena para el planeta y para tu bolsillo. ¡Brillante! Soy de hablar en yo para, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Vamos a hacer. No sirve para que pueda sonar bien. Tenemos lo que no les mostré. Un ratito acá. Ah, llegaron toda la orquesta. ¿Qué falta? Chelo, lo que no llega. Se fue a la escuela. La
Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Igual. Cintia. ¿Qué ¿Qué tal, tal, Cintia? Beatriz? La Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Cristina. Encantado, Cristina. Esta es la famosa fábrica de calzados Gobson de Carapeguá. Y esto se envía a todo el país. Claro que sí. En todos lados hay. En todo lado, donde pidan, nosotros enviamos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Mira, un poco. De todo un poco para damas. Para caballeros, mira la famosa sandalia. Acá lo que HR lleva para su sandalia. Bota. Mira un poco. Qué belleza. ¿Qué es lo que es este? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te va? Mira acá nomás ya. ¿Eh? ¿Vamos a pasar? ¿Está la fábrica atrás? Sí, atrás. Podemos pasar allí ahí. Mostrarle a la gente que está trabajando, si están ahora o No, horario de ya se almuerzo. fueron todos. Horario de almuerzo. Sí, horario de almuerzo. Nosotros tanto trabajamos que no comemos, nosotros de seguido. ¿Cómo andamos? Espectacular. ¿Y hace cuánto que está funcionando esta empresa con la producción de calzados? Desde el 2006. Desde el 2006. Como marca de calzados. Digamos. La fábrica acá está de perdida en 2012. Ahí está. Impresionante. Impresionante todos los modelos que hay. Y todos son cuero. No Todo usamos- cuero, no cuero. usamos los sintéticos. Porque lo más saludable. Cuero puro. Sí. Ah, mira, hay carteras Cuero también. También Todo hay esto cuero car- también. Mira las botas. Hay que estar tan de moda el tema de las botas. Y esto la gente puede adquirir en la ciudad de Carapeguá y también en otros lugares envían, ¿verdad? Más por las redes sociales. Ah, Se por- conecta con nosotros Por las redes también. y enviamos por todo el país. Hasta el Chaco. Digo, Hasta el Chaco llega. sin problema. A De- través de la transportadora. Se va. Sí. Así nomás. Hasta en los rincones más Impresionante. lejanos del país. Llegan sin problema. Impresionante todo lo que se hace en la ciudad de Carapeguá. Por Sí. eso queríamos pasar a mostrar un poquitito. Mucha artesanía y mucho trabajo en cuero también. Trabajo de primera línea. Prácticamente de categoría de primer mundo. Mira lo que son. Tipo de exportación. Tipo de exportación. Mira la terminación. Impecable. Con marca. Y aparte la comodidad es única. ¿Verdad? La parte de adentro la colchonamos toda. Ya le ponemos como un plus. Ah, mira, está colchonado. Aparte que es bien calzable, adentro lleva el Ahí lo puedo acolchonado. ver que está colchonado. Todo acolchonado. Y amortigua la pisada. Espectacular. Una maravilla. Bueno, gracias por recibirnos. Queríamos en este programa hecha para la ciudad de Carapeguá, no queríamos dejar de pasar por acá Sí, le agradecemos. y mostrar un poquitito lo que se produce en la ciudad. Y bueno que la gente conozca y nos apoye también. Y Totalmente. aparte, ayuda a la mano ahora paraguaya. Ese es. Sí. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Total 14 pues, 14 personas. entre la parte de producción y la parte de venta. Y ahí afuera también familias que están trabajando. Claro, que vienen a llevar y van a Que son vender. Directamente, después indirectamente. Casa en casa. Sí. Están las cultivorías locales también. Vamos a pasar a mirar la Sí. fábrica. Sí, adelante. Permiso. Y acá el depósito de cuero. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Y acá está, es lo que hablábamos. Sí. La plantilla acolchonada. Todo acolchonado. Sí. Ahí Y están aparte- los modelos, las hormas. Y aparte de acolchonado también
La parte de arriba también totalmente de cuero ahora. Ah, cuero también. Sí, cuero. Para que pueda absorber mejor el... O sea, que impide el sudor. Porque no es caliente. Puedo decir que tiene trabajo de martillo, ¿eh? Sí, es histórico ya. Ya viene de generación en generación. ¿Este martillo? Que me vendió un zapatero antiguo de Paraguay. ¿Te vendió este? Sí. Y sigue trabajando, ¿eh? Y tiene más de 50 años de uso ya. Ese martillo. Sí. Y va a seguir trabajando. No, ese no va a abandonar. Sí. Mi amor. Esa es la parte de montado. Ah. Y acá están los moldes. Sí. Sobre esto se trabaja. Esa sería la horma. Sí. Ese lleva adentro y lo que le da la forma al zapato. Ah. Que sería más o menos lo que Y es ahí- el pie. ahí se va trabajando. Pero en versión plástico. Sí. Ah. Representa muy bien al pie paraguayo. En cuanto a calzabilidad y al tamaño y todo eso. Claro. Está todo bien normalizado. Para que Espectacular. sea bien calzable y bien cómodo. Maquinaria ya. Más moderna. Este sería para pulir. Ahí le damos el toque final para que... El color. El color y... Le da un toque de artesanía también. Qué bueno, Sí. chico. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos usted? Hermano, Diógenes. Muchas felicidades por el emprendimiento y por la producción. Sí, importante. Hacerlo Sí, conocer. ese. Y que más gente conozca. Así que ya saben, está hecha la invitación para que prueben lo que son estos calzados 100% nacionales desde Carapeguá. Así Para mismo. todo el país. Sí. Ahí está, un gran saludo. Esperamos. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Julio el comandante. Seguimos disfrutando de la ciudad de Carapeguá. Ya estamos con uno de sus hijos. Otra persona que sabe mucho de esta ciudad y por supuesto está con nosotros el día de hoy. Si te presentas para la gente, por favor. Sí, un gusto para la teleaudiencia. Yo soy Héctor Rubén Figueredo, notario, oriundo de la ciudad de Carapeguá. Actualmente soy diputado de la Nación, gracias a la voluntad popular y al apoyo enorme que tuve de mi ciudad. Reitero, del cual soy oriundo y orgulloso de pertenecer a esta tierra. En tu época también fuiste futbolista. Así es. ¿Cómo fue eso? Y mira, comencé muy joven. Sí. Muy joven, ya a los 14 años ya jugaba en primera división. Algo inédito, sí, por eso, para la época. Sí. Solamente jugué un partido en la reserva para habilitar el pase y después tuve la fortuna de jugar en primera acá en Carapeguá, en el Teniente Alcides González, del club del cual soy fanático, quedaba cerca de mi casa, entonces las prácticas me resultaban fáciles. Entonces a los 15 años ya tuve la suerte de salir campeón con ese club, posteriormente la selección, ya titular en la selección carapegüeña de fútbol y de ahí el salto a la capital. A los 16 años ya me llevaron al Club Sol de América, en donde quedé a las órdenes del señor Carlos Arce, que era técnico de aquella época. Pero antes también, en el 88, a los 15 años también, coincidentemente, ya fuimos campeones con la selección juvenil de Carapeguá, participando en el Infanto Juvenil que se jugó en Pilar,
donde surgieron los grandes ídolos como Chiqui Arce, que nos acompañó a nosotros en la selección. Y de ahí vinieron los Hugo Brizuela, Rolando Azaz, Carlos Lorenzo Ojeda, Mareco, esa camada de buenos jugadores que vinieron de pilar de ese campeonato, ¿verdad? Y como te decía, fui a parar. Cabaña también es pilarense. Cabaña es pilarense, pero él es antes que nosotros. Una camada antes. Cabaña seguramente 4 años antes que nosotros, ¿verdad? No. Él ya era ídolo, ya estaba en el Cosmos cuando nosotros ya empezamos, Imagínate. ¿verdad? Y así se dio la oportunidad de que me quedé en Sudamérica con Carlos Arce, el finado, un técnico a la antigua, que exigía mucho y por esas cosas retorné a Carapeguá, jugué otra vez un año y luego fui a Cerro Porteño en el 91. 91 fui al Cerro, de ahí estuve a las órdenes de Pedro Rodríguez, Carpellani, toda esa camada también de... Una camada histórica. No, equipazo. Y gracias a Dios el Chiqui ya era titular en el Cerro. Y me ayudó mucho cuando me fui. Me recomendó al técnico y le dijo, probale, este es bueno. Le dijo a Rodríguez, probé y me quedé. Pero jugué un solo partido en la primera en el torneo República, en donde en el primer partido, por el entusiasmo y todas esas cosas, fui expulsado. Queda como anécdota. No terminé el primer tiempo, con 2 jugadas, una amarilla, otra amarilla, salí. Y pasa muchas veces que está un poco emocionado. Demasiado entusiasmado. Aparte que soy cerrista también, ¿verdad? Entonces la emoción era doble, triple. Y así... La energía de más. Sí. Y así, posterior a eso, tuve una lesión a mitad de campeonato. Hubieron cambios de técnicos en la reserva de Cerro. Vino el Nino Arrúa. El Nino quería que yo esté en forma, yo andaba lesionado. Me dijo, yo te quiero ver, quiero que juegues para que yo pueda evaluarte y te quedes en el plantel, me había dicho. Y no pudimos coincidir. Son las situaciones del fútbol a veces casi inexplicables, ¿verdad? Y en ese interín se dio la oportunidad de que vaya a Libertad. Ángel Jarazayer, que fue mi técnico en Cerro, en las inferiores, en la juvenil, estaba en la primera de Libertad. Entonces me invitó él para que vaya y fui, arreglé primero con Cerro mi salida de forma amistosa. Arreglamos y fui y debuté en la semana en la primera de Libertad. De ahí me quedé hasta el 94, 95 aproximadamente, cuando retorné otra vez hacia acá, ¿verdad? Ese fue el paso en primera división en la capital. Luego vine a continuar otra vez acá, como siempre en la selección, ya con vasta experiencia. Joven todavía, pero con mucha experiencia. Claro, empezaste muy joven. Empecé muy joven. Y te cuento como una anécdota, jugando acá en Carapeguá, en el torneo de ascenso, cuando iba a ejecutar un córner, como el tejido queda cerca de la cancha, un grupo de señoras fanáticas del equipo contrario me dice, che, ¿cuándo lo que vas a dejarte vos viejo? Me dice en guaraní. Ahora acá viene acá y tú ya la dejate. Y yo tenía 27 años. Recién joven. Y claro, son anécdotas. Empezaste a los 14, con 27, claro, ya era viejo para el fútbol. Para el fútbol era viejo, pero tenía todavía años que podía dar, pero se dieron también otras circunstancias en donde en el 95, para que yo retorne hacia acá, tuve una invitación para trabajar en la gobernación de Paraguarí. Y ahí empieza tu vida política. Ahí empieza mi vida política. Entré como secretario privado en la gobernación y luego fui incursionándome primeramente y luego ocupando algunos cargos electivos principalmente. Hasta el momento siempre me jugué por los cargos electivos. Me puse a disposición de la gente. Si me eligen, que la gente elija. Si me eligen, entro, y si no, paciencia, ¿verdad? No. Entonces... Y te debe, como dijiste, te debe al electorado, ¿verdad? Siempre hay algo para hacer políticamente hablando, sí, en cuanto a la gestión parlamentaria en beneficio del pueblo. Así es. Y acá en Carapeguá, lo más próximo que tenemos, y si se da la posibilidad,
vamos a tener un apoyo de la República de India, en donde en la comisión que yo presido allá en la Cámara, Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, tengo contacto con varios embajadores, empresarios, ministros, y entre esas tuvimos la visita del embajador de la India, que nos ha ofrecido la posibilidad de una ayuda económica, pero que ellos van a adquirir. Nosotros les presentamos el proyecto y ellos adquieren, ya sea en la parte médica, ya le presentamos el proyecto y va a ser un apoyo para el hospital de Carapeguá. Qué bueno. Consistente en insumos y instrumentos que el director pone en una lista y nosotros presentamos. Ellos van a adquirir y luego nos traen. Es decir, nosotros no vamos ni siquiera a tocar efectivo ni nada, solamente ellos hacen esa gestión, pero el valor del aporte va a ser $50.000. No es mucho con lo que necesita nuestro hospital, pero va a ser algo muy importante. Es un pequeño incentivo ya para ir. Claro, un inyectarle una jeringa ya es suficiente, ¿verdad? Como aporte, ¿verdad? Claro, todo suma. Todo suma y todo falta, entonces eso es lo más próximo que estamos teniendo. Así también algunas gestiones que hacemos con el intendente de la ciudad de Carapeguá. Vemos en las binacionales pedidos de empedrado donde falta, la municipalidad no puede con su presupuesto, entonces buscamos la manera de ayudar. Estamos también queriendo, presentamos ya el proyecto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Carapeguá tiene un lugar turístico impresionante, pero que todavía no ha sido explotado de la mejor manera, que es el lago Ipoá. Nuestra ciudad tiene un acceso de la ruta número 1. Nosotros le conocemos ruta para Paraguay 1. Sí, el famoso PI01. PI01 que va a Encarnación. A la salida de Carapeguá está un ramal que va a las compañías de Carapeguá. Sí. Pasa 3 compañías y llega al lago Ipoá, que siempre es atractivo, sí. Tiene su misterio, tiene sus humedales y actualmente vienen muchos turistas a ver, pero no tiene las comodidades, ¿verdad? El camino no es asfaltado. El desarrollo turístico va a explotar mejor. Es el camino, ¿verdad? Entonces nosotros estamos solicitando ahora el asfalto. Ya tenemos el compromiso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que dentro de su presupuesto tal vez se incluya este año o el próximo. Son aproximadamente 26 kilómetros que llega directamente al lado de Ipoá, y posteriormente bien sabemos que con el asfalto viene el progreso. Seguramente van a ubicarse ahí restaurantes, artesanía, hospedaje e inclusive hotel. Y ojalá sea un hecho, y cuando eso ocurra nos avisan que vamos a venir a mostrar para que más personas y más paraguayos puedan disfrutar del turismo y por sobre todo la artesanía que tiene Carapeguá. Así que agradecerte por tu tiempo, por estar con nosotros, y simplemente en Baechapa quiere ser un puente entre las ciudades, la gente que conoce la historia y sus autoridades, al público en general, ¿verdad? Y que vean todo lo que tiene Carapeguá y que puedan disfrutar de esta hermosa ciudad. Así que están más que invitados a conocer la ciudad de Carapeguá. Muchas gracias. Un gusto, un placer, éxitos en tu tarea y al programa que ya tiene ganado su espacio. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís,
Soy campesino, soy mi país, soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Bueno, estamos ya en la iglesia de Carapeguá. Sí, Esta iglesia que era de adobe así mismo. y fue reconstruida en su misma ubicación. En su misma ubicación y también en la década del 30, eso estaba explicando, que se derribó antes de la Guerra del Chaco y se paró durante los 3 años, ¿verdad? Un poco más, y después se volvió a continuar, que es el Monseñor Mercado el que lideró ese proceso. Para la iglesia de Carapeguá le estamos recordando Sí, a todos los sí. que están Y cuando observando. se declaró ser obispado, Sí. entonces se amplió, se hicieron estas cabriadas, todo, que se hizo en la década del 80 y 90. Y ese altar es un altar especial, justamente que se bendijo el 5 de diciembre para que pueda, es decir, como altar del obispado, es decir, de catedral, porque catedral quiere decir madre de iglesias. Sí. Entonces, este es un trabajo nuevo que se hizo en los 90, ¿verdad? Para poder, ¿cómo es? ¿Cómo se diría simbólicamente? Bendecido como altar de la catedral. Y acá quedó. Sí, es realmente una pieza muy interesante. Ahí donde está... El sagrario. El sagrario, ¿eso es de qué época? Y esos son de época antiquísima o franciscano principalmente, porque por acá también estuvieron... Porque las sillas también son bastante son antiguas. antiguas, son de la época. Miren lo que es esta silla. Sí. Esto se usa hasta hoy. Hasta hoy. Acá se sienta el obispo, que es la más antigua, ¿verdad? Esa ya es más nueva, pero por el tipo de silla se nota que Miren lo que es el trabajo es en más cuero. antigua. Sí, 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 cuero repujado. Y esto, Y ahí tenés también los angelitos, ¿verdad? Que claro, sí, es la custodiaban. línea El- del sagrario. Acá están los angelitos. Sí. Miren lo que es los detalles que tiene. ¿Quién sabe qué época debe ser esto? ¿Conserva todavía la pintura de la época? Sí, 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 sí. No quiero ni tocar mucho. Exactamente. No tenemos que tocar. Miren lo que son los colores. Sí. Esto no fue restaurado nunca. No recuerdo realmente, pero no. Si fue restaurado se hizo en forma Impresionante. para que cómo pueda cómo se mantener. mantiene. Restaurado así no, mismo. está impecable. Sí, sí. Y ahora, así como se hizo aquel vitral, se hizo el año pasado y se inauguró para la fecha patronal, ¿verdad? Ahora se quiere seguir también trabajando un poco más todo el altar, que es otro proceso, ¿verdad? Para darle vida a esto.
Entonces está el párroco Omar, y Omar se nos está dinamizando también eso, así como se hizo aquel vitral. Muchísimas gracias, Margarita, por recibirnos a esta ciudad que te mima y que te recibió hace un buen tiempo. Más de 30 ya. Y por sobre todo rescatar la historia contada por una mujer que forma parte de la cultura paraguaya en su trabajo del día a día. Formaste parte también del Ministerio de Cultura. Así mismo, y educación. Y educación que hasta también. Hoy sigo en educación. Así que para nosotros es muy importante poder coincidir con personas como vos que nos puedan contar esta historia, porque siempre decimos, esta historia queda registrada. Que es importante, en ¿verdad? los archivos. Sí. Y alguien pudo contar esta historia que fue corroborada por la señora Margarita. Y sobre todo los procesos de creación de nuestros pueblos, inclusive acá en el 9º departamento, bueno, una de las conferencias que suelo dar, pongo los pueblos antes de la Triple Alianza llevan toditos nombres autóctonos, que eran de las comunidades indígenas. Los creados después de la Triple Alianza ya lleva como Escobar, Zapucay sí mantuvo, por más que se creó después, ¿verdad? Caballero, La Colmena, ¿verdad? Que fueron creados después. Y Tebicuarumí, que también mantiene, pero ya fueron creados después de la Triple Alianza. Y más problemas tenemos con este tema del proceso de fundación, todos los pueblos que se crearon en Alto Paraná, Canindeyú, que se siguen creando. El último creado en el 16 es María Antonia, que era una colonia dependiente de Muyapeú, y bueno, y quisieron independizarse, también se llama María Antonia, ¿verdad? Entonces, hemos perdido muchísimo de nuestra historia local y nacional al ir cambiando los nombres originales, que es parte de nuestra identidad. Tal cual. Importantísima la aclaración y la información por sobre todo, así que te agradezco. Estoy nomás toda sudada. Estamos así. Gracias, cuando gusten, estamos para servir. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda. Y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno. Si quieren, ahí ven justamente el... Antes de seguir, ¿escuchan el ruido de los pajaritos? Allá sí, hay nidos de loritos. Sí. ¿Se puede observar los nidos? Hay varios nidos. Sí, 4 o 5 varios. nidos. Sí, así mismo. Eso... Me imagino que están chismoseando, ¿verdad? Ah, claro. O se están peleando, no sé qué es lo que pasa. Una de las dos cosas, no entendemos su lenguaje. El sonido del lorito que hay acá, Sí, así mismo. Bueno, acá tenemos el monumento sí. al general José Luis Díaz, vencedor de Curupaytú, mayo de 1913. Y lo que cuentan también es que para hacer este monumento ya estaban preparando para hacer el puente de cemento sobre el Cañabé, acá en este sector Ruta 1. Y eran unos pilotes así de cemento. Y vino la lluvia, ¿verdad? Que ustedes saben cómo cuando crece el Cañabé, que eso es un lago gigantesco, se mojaron. Entonces eso usaron como cimiento. Y que también, eso ya no podemos comprobar, que varias mujeres, personas, sí, también trajeron sus joyas y pusieron ahí en el cimiento, ¿verdad? De este monumento. De este monumento. Así que esa también es la versión, ¿verdad? Y los 4 leones, ¿verdad? Que representa
la fortaleza, el cuidado, ¿verdad? Todo eso. Están los 4 leones sí. resguardando. Sí. Francisco Javier Bogarín justamente es uno de los próceres de la independencia del Paraguay y era el representante de la iglesia en el movimiento independentista. Y él fue compañero del doctor Francia en Córdoba. Y por eso ese cerro que ahí cerca tenían su vivienda, que justamente se cayó totalmente en el 1911. Se derribó totalmente, no hubo forma de poder mantener. Por eso que ese cerro tomó el nombre de Cerro Bogarín, porque así se fueron haciendo estos asentamientos, digamos, de los españoles, ¿verdad? Que iba tomando los nombres de los españoles, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es la fundación de Carapeguá, oficialmente, ¿cuándo se funda? Y tenemos la fecha, tenemos el año. El año. Pero no el día. Entonces, cuando vino esta... No sabemos qué día y mes, pero sabemos en qué año. ¿En qué año? Tanto la intendencia, aquel entonces, del primer gobierno municipal autónomo, buscó, y yo también me puse a buscar el día de la fundación de Carapeguá. Y justamente encontré toda esta historia, ¿verdad? Que al final lo menos importante es el día, sino el proceso de creación de nuestros pueblos. Y varias veces, porque soy concejal también, segundo periodo, en el primer periodo, en este periodo, propuse cambiar ese día porque acá se celebra el 14 de mayo. ¿Por qué? Porque el 14 de mayo siempre se hacían los desfiles, entonces como no se tenía fecha, se hizo por resolución de la Junta y por supuesto promulgado por el intendente, celebrar la fundación de Carapeguá el 14 de mayo. Pero ahí nos quita nuestra identidad. ¿Por qué no puede ser ese 3 de mayo que yo te dije que hubo una revuelta que los indígenas... No, y 1725. 1725. 1725. El año. El año. ¿Por qué no tomamos ese día que se reconoce como administración municipal, como lo están haciendo acá nuestro vecino Acá y otros municipios que ese día que se reconoce como municipio, autonomía independiente, ¿verdad? Celebran su fecha fundacional, porque el 14 de mayo primeramente que quieren venir los carapegüeños en otro lugar. Pero ¿qué pasa? Tienen su hijo acá, que el 14 de mayo, que esto, que aquello, Día de la Madre, o yo apánico, Si nos vamos a ese año, y en el año en el que estamos, va a cumplir 300 años. Vamos a cumplir el año que viene. El año que viene. Así mismo. 300 años. Sí. 2.99 es ahora. Sí. Así que estamos en eso. Vamos a ver si hay más quórum, digamos, para que tengamos nuestros días solo para Carapeguá. Que no se interfiera con otras celebraciones, porque el otro problema que tenemos es que nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, que así lo fue desde las primeras o los primeros registros, ¿verdad? La Inmaculada Concepción coincide con Caacupé. Claro, ya ponían de la novena Jalomistá, o ya por la peregrinación Caacupepe. Cuando nosotros celebramos a la tarde, ¿por qué a la tarde? Porque la obispo Juana Caacupepe la Pujarebe, entonces Caarucuero ya por la hora de celebración, entonces más pico venata con la fiesta de Caacupé, que estamos tan cerca, diferentes, esos están allá por Encarnación. Concepción, por ejemplo, que tiene, pero me llamó Buruma. Está muy cerca ustedes de Caacupé. Oreco, abeja, mande, nos traga. Pega tu ya una Navidad, una colación, fin de año, y nos traga. Hay que hacer un cambio de fecha. Sería interesante para que tengan una linda fiesta.
Necesitamos coro. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Nosotros en el 9º departamento no tenemos más asentamientos de hace años. Los últimos asentamientos que quedaron registrados es los Payaguá que mandó Carlos Antonio López, acá justamente por el ecosistema del Cañabé. Pero cómo quedó la cultura guaraní en su artesanía, en su gastronomía, en la lengua. Impresionante el carapegüeño, cómo habla el guaraní, ¿verdad? Y hasta ahora. Por eso que tenemos una gran producción artesanal, que varias de esas técnicas artesanales ya se perdieron. Se perdieron justamente porque nos falta ese acompañamiento como política de Estado, que ahora es lo que está haciendo IPA, ¿verdad? Salvaguardando las artesanías, que también se salvaguardó parte de estas artesanías que no se pierdan, ¿verdad? Al no promocionarse, al no tener salida comercial, la gente deja de hacer porque son trabajos que lleva su tiempo. Todavía un señor que vive justamente ahí en Capucumí es el que todavía, bueno, ya no creo que hace, si es que no le pagas un 500.000 o 1 millón, porque el trabajo vale hoy, ¿verdad? Las hamacas de Elvira, que es el telar vertical, ¿verdad? Que es, le dicen la hamaca de trama abierta, que se hace todavía en telar vertical, que es técnica milenaria, no solamente de los guaraníes, sino de el primer tipo de telar que hubo en el planeta. Así que eso, como suelo decir, puede tener 30.000 años de antigüedad. Esa técnica hay en Carapegua. Hay en Carapegua. Así como se hacía la jerga, que es un diseño que lastimosamente tampoco nos hacemos más, que es un sueño el diseño que hacen también con ese telar, ¿verdad? En colores, lo finísimo que es ese trabajo, y por el tiempo que lleva, lo poco que se paga. Por eso que el caso de Piribebuy consiguió recuperar eso a través de toda una política municipal, impulsado también por el Estado, ¿verdad? De volver a revivir el poncho de 60 listas. Que nosotros también hacemos poncho acá, y muchísimo poncho de lana, pero es otra técnica. Ellos hacen con el telar de cintura, nosotros hacemos con el telar horizontal, que es ya el telar que trajeron los españoles acá. Entonces tenemos esos dos telares que todavía sobreviven. Inclusive se hacía ñandutí acá. Mira, pero ¿con qué fibra? De la hoja de coco. Mira un poco. Del racimo del coco. Ñandutí. De Caraguatá. Eso está registrado y publicado. La primera que publicó eso, que yo lo había visto porque ella me mostró para saber si acá se seguía haciendo todo eso, es esta Ani Sanjurjo. Un buen trabajo, y después yo eso lo repliqué en el libro que escribí sobre artesanía paraguaya de Carapegua, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, y así tenemos otras cosas, ¿verdad? Que se fueron perdiendo, como el tema de arcilla, el ñañú, ¿verdad? Que acá y el lodo negro con el cual se hace el cambuchí, se hace el yapepó, el ñaepulú, todo eso se hacía acá en Aguayú, que pudimos registrar, y acá en el pueblo, en distintas partes, cuando hacían su pozo ciego, encontraban también entierros de residuos de material cocido del yapepó y todo eso que hacía la gente, que con la lluvia y todo eso, la erosión se fue tapando, ¿verdad? Porque acá realmente por la pendiente, si te das cuenta,
las gradas que tenemos y ahí otra vez hay gradas, allá La hay ciudad gradas. va en bajada. Va en bajada, ¿verdad? Hacia la ruta principal. Hacia el Cañabé. Hacia el Cañabé. Y cuando esto no estaba solidificado, no había empedrado, no había nada, por supuesto que el raudal llevaba todo. desde Caduaté, ¿verdad? Que ahora es barrio San Francisco. Entonces tenemos esas técnicas, ¿verdad? El tipo de encaje yu, también que se le decía encaje capií, que yo llegué a ver todavía que hacían con aguja de coco de nuestro Mbocayá. Usaban como medida y como aguja para hacer su encaje yu. Y bueno, y así Carapeguá tiene y en la gastronomía tiene dos platos que son únicos. El iguazú forrado y la sopa upoa, que yo le di ese nombre porque hacen sopa paraguaya pero con pescado. ¿Qué es? ¿Qué? Guamanorire, nemandu ami, deraiju jarere, de puyaite huibe, enyembo emi, anianga pena. Uishaiten bae, niko shiayapo, ko ubia peari, de veroja y jugui, opaiten bae huishere saraipa, estrella mi vida, piamo y batete, pecadeo min viva, dilla voy baixar.